Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Una vez más estamos contentos porque el Señor nos ha dado el privilegio de la vida y porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra con cada uno de ustedes. Así es, amor, hemos llegado a la mitad de la semana y hemos podido hacerlo en compañía de nuestro Dios. Qué grande y maravilloso es Él. Así que vamos a empezar a estudiar y a aprender más de su palabra. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, recordemos el versículo para memorizar. Lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y el título de la lección para hoy, miércoles 12 de mayo, es Dios e Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dice un hijo de Israel. En estos versículos, el Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Aunque en cierto sentido el Señor los ha llamado, ese llamamiento no se les otorga automáticamente sin que ellos decidan. Tuvieron que cooperar. Incluso su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaran. Si no hubieran hecho lo que el Señor les dijo, como marcar con sangre los postes de las puertas, no se habrían librado. Así de sencillo. Aquí el Señor tampoco les dice, les guste o no, será un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No es así como funciona y no es lo que dice el texto. Lee Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, citado anteriormente. ¿Cómo entiendes lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? ¿El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia? ¿Cómo te ayudan los siguientes pasajes a entender la respuesta? Vamos a leer, además de Éxodo, Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, Romanos capítulo 7, versículo 7 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dice un hijo de Israel. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo entiende lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? ¿El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia? ¿Cómo te ayudan esos pasajes a entender la respuesta? Como hemos dicho en lecciones anteriores, la obediencia y el guardar los mandamientos es una evidencia de que yo he creído en el Señor, que yo he aceptado la salvación por fe que Él me da. Una fe que obra, una fe que testifica, una fe que está dispuesta a abandonar sus propios deseos, sus propios anhelos, su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ninguna manera
la obediencia o el guardar la ley anula el pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Camino a Cristo, página 52. Piensa en lo que el Señor está dispuesto a hacer por la nación de Israel. No solo los libró milagrosamente de la esclavitud en Egipto, sino también quería convertirlos en su tesoro, una nación de sacerdotes. Al basar su relación con ellos en su salvación, tanto temporal de la esclavitud de Egipto como eterna, el Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convirtiera en el portento del mundo antiguo. Todo con el propósito de usarlos para predicar el Evangelio a las naciones. Todo lo que tenían que hacer en respuesta era obedecer. Bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿En qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí en el estudio de hoy? Sabemos, amor, a ciencia cierta que Dios está dispuesto a salvar. Y no solo a salvar, sino también a perdonar y a transformar nuestras vidas. Pero nosotros debemos tener la disposición, primero, de poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Segundo, permitir que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en nuestras vidas. Y tercero, la obediencia, que es una respuesta espontánea de nuestra vida transformada y cambiada por nuestro Señor Jesucristo. Así es, amor, y es entonces cuando entendemos que la obediencia como tal no es lo que nos va a llevar a la salvación, sino que es la respuesta de nuestra parte a que hemos creído, a que realmente tenemos a Dios en nuestro corazón y que realmente creemos lo que Él ha prometido para nosotros. Amén. Entonces lo amamos y obedecemos. Amén, así es. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.